Hola a todos, espero que todos se encuentren bien, que estemos bien de salud. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante dentro de estos estudios y vamos a hablar de la transformación de las impresiones. Y bueno, este tema está muy relacionado con esa revolución interior que todos necesitamos, esa revolución interior que está, que debería de estar latente en nuestra sociedad, porque actualmente la sociedad se encuentra en un gran caos, hay cosas que no sabemos cómo hacer, hay cosas de las que no sabemos cómo reaccionar, y precisamente el proceso que nosotros vivimos interiormente en pro de esa transformación es lo que ayudaría completamente a esa realidad que actualmente nos rodea. Entonces, es por eso que conseguir esta transformación de nuestra vida, de nuestro interior, pues eso es posible y solamente se logra a través de proponérnoslo profundamente y de tener la certeza de que a través de esa transformación nosotros podemos ayudarnos y ayudar a los demás. Entonces, para adentrarnos un poco más a este tema, vamos a hablar acerca de la palabra transformación, lo cual significa que una cosa cambia en otra cosa completamente distinta. Entonces, sabiendo esto, pues podemos darnos cuenta que todo a nuestro alrededor está en constante transformación. Todo lo que nos rodea tiene un proceso de cambio. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos a esta transformación como parte de nuestra vida y que no únicamente veamos esas transformaciones exteriores, sino que nos adentremos a lo que somos y comprendamos que dentro de nosotros también surgen muchas otras transformaciones, que a veces las ignoramos y a veces las dejamos pasar, no significa que no estén ahí latentes. Entonces es importante conocer este tipo de temas para crear esa revolución, esa verdadera revolución que la sociedad necesita. Entonces, por ejemplo, para ejemplificar, hay transformaciones de la materia, lo cual significa, en ejemplo, que el azúcar, por ejemplo, se transforma en alcohol y que el alcohol, a su vez, se convierte en vinagre por la acción de los fermentos. Esta, evidentemente, es una transformación de una sustancia molecular en otra sustancia molecular. Entonces, por la nueva química, uno sabe que el radio, por ejemplo, se transforma lentamente en plomo y así. Esos son procesos físico-químicos que van surgiendo en la naturaleza y que nosotros podemos ver latente ahí ese proceso de transformación. Entonces, en otro aspecto, por ejemplo, en la Edad Media los alquimistas hablaban de la transmutación del plomo en oro. En esta cuestión, muchas cosas que antes se hablaban y antes se decían y antes se escribían, incluyendo los textos sagrados, no siempre eran desde un aspecto intelectual, es decir, no se pretendía que el ser humano los tradujera de esa manera, intelectualmente, sino que todo lo contrario, los tradujera a través de su conciencia. La conciencia tiene esa posibilidad de captar otras cuestiones que el intelecto no las tiene. Es decir, el intelecto es un aspecto que tenemos, que poseemos, que es muy limitado hasta cierto punto y que a veces esa limitación del intelecto no nos permite percibir otras cosas más allá e incluso nos hace creer que los escritos sagrados, etcétera, son absurdos, mas no es así, porque son escritos que no son precisamente para traducirse a lengua muerta o a un aspecto meramente intelectual. Entonces, por ejemplo, estos alquimistas no aludían a una cuestión metálica, esa transmutación del plomo en oro, no algo meramente físico. Ellos normalmente querían indicar con tales palabras la transmutación del plomo, es decir, de la personalidad, en el oro del espíritu. Entonces, bueno, esto es un ejemplo y claro que nos adentra a, por ejemplo, los evangelios, con esta idea de que el hombre terrenal era comparable con una semilla capaz de crecimiento. Entonces tenía
la misma significación que la idea del renacimiento del hombre que nace otra vez. Es decir, es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ese proceso de transformación siempre va a existir muerte y nacimiento. O sea, es un proceso, si nosotros no dejamos morir las cosas que venimos cargando desde pequeños quizá, o que venimos cargando desde hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, años atrás, ¿qué va a pasar? No nos vamos a transformar del todo. Nosotros por lo regular tenemos esa ansiedad de estar cargando cosas que quizá ya no nos estén edificando como personas íntegras que somos, o lo que pretendemos ser, personas íntegras que pretendemos ser, sino todo lo contrario. Creemos que lo que venimos arrastrando es lo que nos corresponde, más podemos decir que ese proceso en el que nosotros venimos arrastrando puede terminar en el momento en que nosotros nos lo propongamos y decidamos esta transformación de la que estamos hablando. Entonces, bueno, en la Gnosis se considera al hombre como una fábrica de 3 pisos, en la que normalmente esos 3 pisos absorben 3 tipos de alimento. A cada piso le corresponde su alimento. Entonces, el primer piso, que va relacionado con el estómago, le corresponde el alimento que nosotros ingerimos por nuestra boca. Granos, semillas, pan, carne, leche, lo que sea, va relacionado con el primer piso. Es nuestro primer alimento, por así decirlo. El segundo piso, que está relacionado con los pulmones, va relacionado con el prana o el aire. Ese también es nuestro alimento. Entonces, sabemos que si tenemos una manera eficaz de respirar, pues podemos obtener muchísima más vitalidad. ¿Por qué? Porque el prana también es un proceso da un proceso de transformación. Entonces, también es nuestro alimento. Entonces, por último, y el tercer piso, que está relacionado con el cerebro, son precisamente las impresiones. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar ejemplificando lo que quiere decir el primer piso. Nuestros alimentos, lo que consumimos habitualmente, sufre transformaciones. ¿Por qué? Si nosotros, por alguna razón, o si nuestro estómago por alguna razón no digiere lo que estamos comiendo, ¿qué pasaría? Surgiría una indigestión. Entonces, ese proceso que nosotros estamos teniendo instintivamente, porque el estómago actúa de manera instintiva. No es que tú le digas al estómago, oye estómago, ahora te toca trabajar, ahora te toca parar, etcétera. El estómago lo hace por instinto. Llega algo y el estómago lo transforma instintivamente. Lo mismo sucede con el aire. Entonces, imaginemos que esas transformaciones no existieran, pues obviamente nosotros estaríamos carentes de vitaminas, proteínas, etcétera. ¿Por qué? Porque no está surgiendo esa transformación y nuestro instinto no está haciendo su trabajo. Entonces, claro que es importante que esa transformación ahora nosotros la vayamos perfilando a lo que es la transformación de nuestro cerebro. Es decir, la transformación de las impresiones que llegan hacia nosotros y que de repente quizá también surja eso que surge cuando da indigestión. A veces no sabemos transformar las impresiones y nos perdemos ahí. Entonces vamos creando lastres y vamos creando egos y vamos creando muchos aspectos de nuestra personalidad que consideramos ciertos, todos tenemos esa idea, ¿no? De esta es mi personalidad, esto es lo que soy, pero realmente hasta qué punto ha sido eso una transformación, una impresión mal transformada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto tú quizá puedes decir, soy una persona enojona? En realidad no es que tu esencia exista la ira o el enojo, sino que a través de los años, a través del tiempo, quizá porque te han hecho sufrir, quizá porque te han creado decepciones, etcétera,
no has transformado adecuadamente esas impresiones y eso te lo crees. Pero no significa que sea algo completamente real, sino significa que es algo que tú adoptaste de acuerdo a una mala transformación de tu impresión, de la impresión que te dieron. Entonces estos aspectos son realmente revolucionarios, porque rompe de alguna manera esa idea que tenemos sobre nosotros, rompe toda estructura que creíamos que era parte de nosotros y que creíamos que era algo que nos compone. Realmente sí, o sea, somos personas que tienen ciertas características, pero esas características las hemos ido adoptando de acuerdo a lo que hemos vivido y de acuerdo a la manera en que hemos reaccionado ante esas situaciones. Entonces, bueno, claro está que así como los alimentos físicos se transforman, así deberían transformarse todas esas impresiones que llegan a nosotros. Entonces, bueno, nosotros como seres humanos tenemos esa posibilidad de transformarnos. Tenemos dos caminos: seguir como estamos, no tener ningún propósito en la vida, seguir recibiendo impresiones quizá fuertes a nuestra vida y seguir transformándolas en algo pésimo, en algo que nos lastime, o seguir con depresión, ira, tristeza, angustia, o irlo transformando, ir haciéndonos conscientes de que ese proceso nosotros lo podemos parar, nosotros lo podemos cambiar, y en el momento en que no lo propongamos, podemos decir hasta aquí. Esa transformación queda transformada de una manera negativa. Entonces, la vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Entonces, lo primero que debemos comprender es el significado del trabajo esotérico relacionado íntimamente con el mundo de las impresiones. Evidentemente, no podemos considerarnos personas esotéricas hasta cierto punto si no sabemos transformar esas impresiones que nos rodean día a día. Entonces, uno realmente no podría transformar su vida en ningún sentido si no transforma las impresiones que nos llegan a la mente. O sea, no hay manera en que tú te propongas en transformar tu vida si esas pequeñas cosas o grandes cosas que llegan a tu vida en forma de impresiones no las sabemos transformar. Entonces, esto es algo completamente revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es una absoluta realidad y que no percibimos que lo que recibimos a través de nuestros 5 sentidos son meras impresiones, no es una realidad absoluta. Entonces, por ejemplo, si vemos a una persona que nos agrada o desagrada, lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Esto no lo podemos negar. La vida es una sucesión de impresiones, no como creen los grandes ilustrados, que una cosa física de tipo exclusivamente materialista es en sí, sino que la realidad es que es una mera impresión. Por ejemplo, no podemos meternos algo que tengo aquí, por ejemplo, no lo meto a mi cabeza para verlo, para comprenderlo. Eso es una impresión. Lo que está llegando a mi cerebro es una mera imagen de esto que estoy tocando. Está llegando una imagen, más no estoy metiendo el objeto a mi cerebro. O sea, estoy metiendo la imagen, estoy percibiendo eso. Entonces, absolutamente todo lo que percibimos a nuestro alrededor es lo que creemos y consideramos que es nuestra verdad, o que es la verdad. Entonces, si meditamos profundamente en todo eso, llegamos a la conclusión de lo que verdaderamente real son las impresiones. Eso es lo verdaderamente real para nosotros. ¿Por qué? Porque estas llegan naturalmente a la mente a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, si nosotros no tuviéramos esos 5 sentidos, por ejemplo, los ojos para ver, para observar, oídos para oír,
boca para gustar los alimentos que ingiere nuestro organismo, detengámonos a pensar, ¿existiría para nosotros eso que nosotros llamamos mundo físico? No existiría, no habría forma de que existiera si no tuviéramos esos 5 sentidos. Entonces la vida en sí nos llega a través de impresiones y es allí precisamente donde existe esa posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica de nosotros mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Entonces, en este proceso de recibir esas impresiones, se le denomina como el primer choque consciente. Este se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas, las verdaderas personas? ¿Por qué llamamos al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Porque el choque es algo que no podríamos observar en forma meramente mecánica. Esto jamás podría hacerse de manera mecánica. Se necesita un esfuerzo autoconsciente. La observación de sí mismo verán que el lado práctico del trabajo esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las impresiones y lo que resulta naturalmente de las mismas. Esto quiere decir que cada una de las impresiones que llegan a nosotros llegan como un choque. Pero ¿qué va a cambiar en la persona que está trabajando sobre sí misma? ¿Qué va a cambiar en la persona que se está autoobservando? Alguien le grita, va a llegar ese choque inmediatamente, pero llega ese choque consciente de comprender qué valor le voy a dar a esa situación. Voy a actuar instintivamente, es decir, voy a gritar también, justo como la otra persona lo está haciendo, o llega a mí ese choque consciente que me permita darle el peso realmente de las cosas. Porque la vida es así, o sea, si nosotros tenemos esa mentalidad gris, todo afuera va a ser gris. Entonces, ese proceso de transformación de las impresiones es eso. Si tú transformas las impresiones adecuadamente, tu vida probablemente esté ocurriendo exteriormente un caos, pero si interiormente tú tienes esa posibilidad de autoobservarte y de darle peso realmente a las cosas, no va a resultar para ti todo un caos, porque todo ese caos que tú estás viendo exteriormente tiene una explicación. Entonces tú te sientas del lado de la persona que únicamente está percibiendo las cosas, más no se está identificando, no está cayendo en el juego. Entonces las cosas llegan a la persona desde un aspecto consciente. Entonces se debe hacer un trabajo en donde las emociones negativas sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en los que nos encontramos, se relaciona en todo con la transformación de las impresiones. Y lo que resulta de todo ello es algo completamente distinto. No vas a actuar desde un aspecto instintivo, sino que vas a dar la vuelta. Vas a modificar eso, vas a modificar esas emociones negativas. Vas a transformarte realmente. Entonces, donde tú antes veías un caos, ahora vas a ver una oportunidad de transformarte, de modificar, de crecer, de comprender qué está sucediendo a tu alrededor. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me quiere enseñar esta situación? ¿Qué tengo que transformar de esta situación? Entonces, es necesario formar un elemento de cambio en el lugar en que entren las impresiones. Siempre debemos de tener ese constante cambio. Las impresiones normalmente o supranormalmente los llevaría a una vida mejor a nosotros,
esa transformación nos haría cambiar nuestra perspectiva completamente. Claro que el proceso de transformación, como todo proceso de transformación, requiere un proceso, requiere ciertos sacrificios, requiere ciertos aspectos que a veces no queremos observar, requiere quizá sacrificar una cosa por otra, pero ese es el precio de una transformación que nos haga vislumbrar y ver las cosas de una manera distinta. Entonces, transformar las impresiones de la vida es transformarse a uno mismo. Y si nosotros nos transformamos a nosotros mismos, evidentemente nuestro alrededor y nuestra percepción de las cosas va a ser completamente distinta. Entonces, yo creo que este es un tema muy, muy importante y que todas esas reacciones que nos llegan a nuestra vida personal las debemos cambiar. Debemos cambiar esa reacción que usualmente tenemos. De hecho, creo que muchos de nosotros somos demasiado predecibles. La gente sabe cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar, precisamente porque nunca transformamos nuestras impresiones. Entonces nos volvemos personas predecibles, nos volvemos una persona mecánica que alguien más ya podría decir, si yo hago esto, esta persona va a reaccionar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya lo conozco. Y en realidad esa es la explicación. ¿Por qué? Porque no sabe transformar sus impresiones y porque todo lo va reaccionando de acuerdo a lo que es él, a todas esas impresiones mal transformadas que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, la tarea fundamental consiste en transformar esas impresiones de la vida de modo que no provoquen este tipo de respuesta negativa y mecánica. Pero bueno, para lograrlo tenemos que estar en constante autoobservación de instante en instante, de momento en momento. Como ya lo mencioné, no es un proceso lineal, quizá no es un proceso sencillo, pero es un proceso de práctica como cualquier cosa que hacemos por práctica, pues nosotros en algún momento nos volvemos expertos o dominamos esa cuestión. Entonces es lo mismo en la autoobservación y en esa transformación de las impresiones. No quiere decir que ya en determinado, al rato ya transformes todas tus impresiones negativas, sino que es un proceso que vamos a ir siguiendo, que vamos a ir trabajando sin olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, para esto del choque consciente vamos a poner un ejemplo de que si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago se producen impresiones y la respuesta de esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia. Entonces, ahora imaginemos esa misma escena, pero con nuestra mente. Imaginemos a la mente como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen es como la piedra de nuestro ejemplo que llega a la mente. Entonces la imagen llega a la mente, la imagen es esa piedra que llega. Entonces la mente empieza a reaccionar en forma de impresiones. Las impresiones que son las produce la imagen que llega a la mente y las reacciones son las respuestas a tales impresiones. Entonces, por lo regular, llega una imagen a nuestra mente y empezamos a crear impresiones. Si alguien nos hace una mala cara, llega esa imagen de esa mala cara y empiezas a crear impresiones, mal transformadas, claro. Porque puedes decir, quizá le caigo mal a esa persona, quizá le hice esto, le hice aquello, pero realmente no conoces el trasfondo y realmente no tendría que tener ningún peso que la persona te esté haciendo caras, ¿o no? ¿Por qué? Porque fue una persona que pasó por tu vida en milésimas de segundo y ya no está. Y esa impresión queda ahí mal transformada y después le dices a la persona quizá, es que yo vi que hiciste esta cara. Y la persona probablemente te pueda decir, bueno, es que ese día tuve tal problema, pero nada que ver contigo. Entonces tú ahí te das cuenta que transformaste mal una impresión. Y que eso por lo regular no sucede demasiado, pero es algo que nosotros tenemos la posibilidad de transformar y de cambiar. Entonces todo lo que está a nuestro alrededor está formado por esas impresiones.
Entonces esa imagen pues nos llega a través de nuestros 5 sentidos, y pues todo eso nosotros lo vamos traduciendo todo el tiempo. Vemos una mesa e inmediatamente pensamos, bueno, esta mesa es de madera, esta mesa es está muy pequeña o está muy grande, etcétera. Entonces empieza ahí a crearse esa transformación. Entonces, por ejemplo, hay transformaciones que no son nada agradables, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos grita, etcétera. Realmente no siempre sabemos transformar esa impresión. Lo primero que hacemos es quizá atacar, igual que la persona que te está gritando, o es recibir eso como una agresión. Pero realmente hasta qué punto tú puedes decir, ok, me está gritando, ¿qué peso tiene para mí eso? No tiene ningún peso, pues no me pasa nada. Entonces ahí radica ese cambio interior, que nosotros podemos, o sea, el mundo nos puede quizá agredir y hacer cosas, y tú transformando esa impresión no te llega absolutamente nada. Entonces las palabras están ahí, las acciones están ahí, pero realmente lo que llega a tu interior es lo que cuenta. O sea, las cosas pueden estarse desmoronando afuera, pero si en tu interior no está sucediendo de esa manera o lo estás transformando adecuadamente, las cosas cambian radicalmente. Entonces, si del mundo físico no conocemos solamente las impresiones, eso es nuestro mundo físico, las impresiones que tenemos. Entonces, el mundo físico no es tan externo como usualmente lo pensamos, sino más bien es muchísimo más interno que externo. Tal como lo dice Immanuel Kant, o lo dijo, lo exterior es lo interior. Entonces, aquí hay un supuesto en esta lección interesante que nos dice, supongamos como ejemplo que un individuo ve a una mujer provocativa y que no transforma esas impresiones. El resultado será que las mismas del tipo lujurioso producen en él el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado de una impresión recibida y ésta se cristaliza. Toda forma en nuestra psiquis y se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano, un nuevo tipo de yo lujurioso que viene a agregarse a la suma de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen al ego. Entonces, bueno, probablemente la chica pudo haber estado provocativa o pudo haber estado en esa situación, pero probablemente ya no estaba provocando como tal. Entonces, la persona que no supo transformar las impresiones inmediatamente supone que esa persona pues le está provocando. Entonces esa es una transformación, esa es una impresión mal transformada, que de alguna manera crea caos y que de alguna manera nos crea problemas en muchas ocasiones. Entonces en nosotros pues existe la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, y la gula. Entonces, ¿por qué tenemos ira? ¿Por qué tenemos codicia? ¿Por qué tenemos orgullo? ¿Por qué tenemos envidia? Precisamente porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca las transformamos. Nunca fuimos capaces de transformar esa parte y de realmente ser conscientes de qué estaba llegando a nosotros y darle el peso suficiente. Entonces llegan a nosotros, les damos un peso mayor al que debemos y se crean en nosotros yoes y se empieza a crear nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, la codicia. ¿Por qué la codicia? Por ejemplo, la codicia pudo ser despertada porque viste joyas, viste cosas materiales. Actualmente existen muchas cosas materiales que llaman muchísimo nuestra atención. Entonces, nosotros no vemos en ello belleza, no vemos en ello inteligencia, sino todo lo contrario, queremos poseerlas y queremos tenerlas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Está habiendo una transformación, una impresión mal transformada. Entonces, nuestro trabajo, evidentemente, y hasta ahora, hasta este momento, es transformar todas esas impresiones.
Entonces, también eliminar todas esas impresiones que mecánicamente hemos recibido y que no hemos sabido transformar y que hasta ahora creemos que eso corresponde a lo que realmente somos, mas no es lo que realmente somos. ¿Por qué tendríamos que tener una personalidad lujuriosa? ¿O por qué tendríamos que tener una personalidad codiciosa? Porque es lo que nos tocó, como muchas personas lo dicen. No precisamente, sino es porque nosotros hemos transformado mal todas las impresiones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Vemos programas de televisión, vemos actitudes de nuestros semejantes, vemos películas, no sé, un sinfín de cosas. Vemos lo que sucede con otras personas que están enfrente de nosotros, que están al lado, con nuestra familia, etcétera. ¿Y qué pasa? No sabemos transformar nuestras impresiones y se van cristalizando esas malas impresiones o esas transformaciones esas impresiones mal transformadas. ¿Y qué pasa? Van creando nuestra personalidad y van creando esa parte de nosotros que después ya no sabemos cómo cambiar, ya no sabemos cómo modificar. Entonces, pues todo ese proceso es largo, todo ese proceso es urgente para todos nosotros si queremos realmente transformarnos, porque como ya lo mencioné, realmente el mundo es más interior que exterior. Entonces tenemos que hacer esas modificaciones internas. Entonces el resultado pues será grandioso, no tendremos esa posibilidad de esclavizarnos, porque realmente una impresión mal transformada es esclavizante. Realmente si queremos liberarnos, tenemos que transformarnos. No hay otro camino, no hay otros pasos que seguir, sino ese proceso que nosotros queremos hacer siempre debe ser interior. Esa revolución que mucho se habla y esa revolución que a veces lastima debe ser interior. ¿Para qué? Para que exteriormente realmente se produzca un cambio. Porque el cambio no es del vecino, el cambio no es de la persona que daña, el cambio está dentro de nosotros. Y claro, si ese cambio se diera en una sociedad entera, pues sería formidable y maravilloso. Entonces es importante que cuando las cosas pasen, pues les demos el peso realmente. Entonces las cosas, las personas, todo no es más que impresiones dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Entonces, si nosotros transformamos esas impresiones, es inevitable que también nuestra vida cambie, nuestro alrededor cambie. Entonces, todo esto tiene un basamento, todo esto tiene todos los lastres que llevamos cargando, todo lo que nos hace sufrir, nos hace llorar, pues tiene una raíz. Entonces es importante también que nosotros la conozcamos, que nosotros comprendamos qué sucedió, qué dio paso a mi desenfrenada ira, qué dio paso a que yo actualmente no tenga otra opción más que reaccionar mal ante las cosas. Entonces nosotros también tenemos que hacer ese psicoanálisis para comprender qué es lo que sucede dentro de nosotros, para comprender qué son las cosas que nosotros realmente debemos cambiar. Entonces, si nosotros no trabajamos con el interior, vamos por el camino del error. ¿Por qué? Porque no modificaremos nuestros hábitos. Por eso es que de repente creamos hábitos quizá buenos, porque nos ayudan en nuestro cuerpo, quizá incluimos aspectos de meditación, hacemos ejercicio, etcétera. Pero esos hábitos en algún punto se disipan y ya no hay motivación, ya pues creemos que fracasamos, etcétera. Bueno, porque no estás transformándote desde la raíz, no estás transformando esas impresiones que llegan hacia ti. Entonces no le estás dando el peso correcto a las cosas. Entonces, la personalidad no es lo que eres. Eso es un aspecto importante. De hecho, en esta lección, el maestro Samael nos dice que la personalidad se compara a veces
como una pésima secretaria que está en la oficina de enfrente, que se ocupa de todas las ideas, conceptos, preconceptos, opiniones y prejuicios. Tiene muchísimos diccionarios, enciclopedias de todo género, libros de referencia, etcétera, y está incomunicada con los centros físico, intelectual, motor, emocional, instintivo y sexual, con arreglos a sus incitadas ideas. Como consecuencia resulta de ello que se pone en comunicación casi siempre con centros equivocados. Esto significa que las impresiones que llegan son enviadas a centros equivocados, es decir, a lugares que no le corresponden, produciendo naturalmente resultados equivocados. Para eso aquí hay un ejemplo muy interesante que nos dice: supongamos que una mujer atiende con mucha consideración y respeto a un caballero, que creo que tiene mucha similitud con el ejemplo anterior. Claro que las impresiones del caballero es que pues él está recibiendo un trato amable, y en su mente inmediatamente esas impresiones llegan, y esas impresiones van hacia centros que no tienen nada que ver. Van, por ejemplo, hacia el centro sexual, e inmediatamente ese hombre piensa que esa persona que lo está atendiendo cortésmente ya quiere algo con él. Entonces, eso sucede mucho. Entonces, eso es una mala jugada de nuestra personalidad, y esa es una mala jugada de las malas impresiones de las malas transformaciones de impresiones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque actualmente nadie puede hablarte bien porque ya se malinterpreta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues estás haciendo una mala transformación de esa impresión y estás creando una personalidad. Te estás creando esa impresión mal transformada como realidad. Esa es tu realidad. Tú crees y consideras que si una persona te trata amablemente, ya te está insinuando otras cosas. ¿Por qué? Porque esa es tu realidad. Entonces, si tú le preguntaras a la otra persona o a la otra parte, oye, ¿qué está sucediendo? Probablemente la otra persona te diría: yo solamente estoy haciendo mi trabajo, o yo solamente estoy actuando cortés porque así me lo enseñaron mis padres o mis abuelos, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo hay una diferenciación de realidades. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros transformamos las impresiones mal. Hacemos nuestro trabajo mal. Nuestro estómago hace su trabajo perfectamente en muchas ocasiones. Recibimos el prana y llega y adquirimos instintivamente los valores. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué estamos haciendo realmente con esas impresiones? ¿Hasta qué punto nosotros estamos transformando correctamente esas impresiones? Entonces es importante que nosotros relajemos la mente. El tener la mente relajada nos evita malos entendidos, nos evita malas impresiones. ¿Por qué? Porque esto pues lo vamos a relacionar con el lago que mencionábamos anteriormente. Si está todo cristalino, pues vamos a ver las cosas claras. El lago está quieto, vamos a ver las cosas claras. Si el lago está turbio, nuestra mente está turbia, con pensamientos, con actitudes, con ideas, con preconceptos, con quizá aspectos de nuestra personalidad que consideramos reales, evidentemente las cosas las vamos a transformar de acuerdo a esa personalidad. Y esa personalidad no es la realidad. Esa personalidad es un constructo que ha ido surgiendo a lo largo de tus malas impresiones. Entonces, bueno, pues creo que una de las prácticas es pues esa, relajarnos, lograr esa relajación mental en donde todo lo veamos pacíficamente, pacientemente, en donde toda clase de pensamientos, deseos, recuerdos, etcétera, lleguen de manera adecuada y nosotros podamos comprender la raíz de eso, la raíz de esa imagen que llegó a nosotros. Entonces, cuando nuestra mente está quieta, cuando la mente está en silencio, podemos conocernos mejor a nosotros mismos. Porque vamos a verlo de la siguiente manera.
Cuando alguien nos cuenta un problema, por lo regular nosotros nos vemos externos al problema. Vemos el problema en sí y probablemente incluso nosotros tengamos soluciones muy viables y muy buenas a ese problema que nos han contado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos separados del problema. No tenemos ese frenesí y esa emoción que está teniendo la persona que está envuelta en el problema. Entonces es lo mismo cuando nosotros estamos en completa relajación y en completa autoobservación. Tú estás viendo las situaciones desde un aspecto objetivo. No estás inmerso ya en el problema, únicamente estás entendiendo por qué actuaste así, por qué reaccionaste así. ¿Por qué? Porque ya te separaste del problema, ya no estás con esa emoción, ya no estás con ese frenesí, sino que estás separado. Entonces, por eso es importante siempre en la noche, por ejemplo, hacer esa relajación, recordar todo lo que sucedió en el día, en qué momentos grité, en qué momentos ya no me pude controlar, en qué momentos sí pude, en qué momentos sí logré transformar esta impresión. ¿Para qué? Para autoconocernos. ¿Por qué? Porque te estás separando de las cosas y estás viendo el panorama completo y estás comprendiendo qué realmente está sucediendo. Entonces, es importante que cuando la mente se encuentra en este absoluto reposo, veamos esa multitud de elementos y subelementos, acciones y reacciones, deseos, pasiones, etcétera, como algo ajeno a nosotros, pero que guarda al instante preciso para poder realizar su control sobre nosotros mismos, sobre nuestra personalidad. Entonces, bueno, pues la mente está enfrascada en el mundo de los 5 sentidos y no acierta a comprender cómo podría independizarse de ellos. Cree firmemente que es un Dios. Crees que la mente lo es todo y que no hay manera de zafarse de tus pensamientos y no hay manera de zafarse de esas impresiones, etcétera. Entonces nuestra vida interior, la verdadera vida del pensamiento y sentimiento, sigue siendo confusa para nuestras concepciones meramente razonativas e intelectivas. No obstante, al mismo tiempo sabemos muy bien que el lugar donde realmente vivimos es en nuestro mundo del pensamiento y el sentimiento. Eso es algo que nadie puede negar. La vida son nuestras impresiones y estas pueden ser transformadas. Necesitamos aprender a transformar nuestras impresiones, pero no es posible transformar cosa alguna en nosotros si seguimos apegados al mundo de los 5 sentidos. Es decir, si creemos que todo lo que vemos es la única realidad, que todo lo que está afuera es lo único real. Cada quien tiene una posición social porque así lo está creando en su interior y tú le das ese peso. Si tú transformas esa impresión y dices, bueno, es una persona normal, común y corriente como todos, no le estás dando ese peso. Entonces absolutamente esa persona que tiene un supuesto nivel superior distinto, un nivel social distinto a los demás, pues inmediatamente queda a tu igual. ¿Por qué? Porque tú le estás dando ese peso. Entonces todo lo que tiene peso sobre nosotros realmente lo podemos cambiar interiormente. Y eso es formidable y eso realmente es una revolución interior. Y bueno, pues ojalá haya quedado muy claro este tema que es tan importante y tan revolucionario para nosotros y bueno, pues recordemos que a través de esa autoobservación y a través de esa meditación constante nosotros podemos llegar a transformar nuestras impresiones, que por ende va a transformar nuestra vida y todo a nuestro alrededor y todo lo que nos compone, y a ir quitando esa cáscara que tenemos de la falsa personalidad que consideramos que es nuestra absoluta realidad. Y bueno, ese fue el tema de la transformación de las impresiones.